Vamos a explicar un poco lo que serían elementos geométricos de una escalera, ¿no? Bueno, una escalera tiene distintos tramos, vamos a poner un plano en pendiente y sobre ese plano se van a incorporar los escalones, ¿no? Entonces hacemos el primero, el segundo, etcétera, ¿no? Entonces mantenemos las paralelas y estamos en asonometría y este sería, por ejemplo, el primer tramo de las escaleras, ¿no? Vamos a ver entonces de qué partes consta una escalera. Tenemos aquí un descansillo, ahora ponemos aquí otro tramo, entonces estas líneas todas en paralelo, ¿no? Ya que estamos en asonometría, ¿no? Entonces aquí hemos puesto, ya aquí ponemos el último y el nuevo descansillo, ¿no? Y vamos a hacer aquí este detalle, ¿no? Entonces tenemos aquí 1, 2, 3 y 4 escalones. Entonces 2, 3 y 4, con lo cual ya tendríamos todo. Bueno, es una escalera así hecha un poco más o menos, ya que lógicamente las líneas no están bien. Estas serían líneas paralelas y aquí podemos hacer esto así más bien, ¿no? Entonces esta medida igual que esta y ahora aquí son todos paralelogramos, ¿no? Entonces tendríamos que mantener todas estas distancias, todas las longitudes iguales y todas estas correspondientes siempre en paralelo, ¿no? Bueno, una vez ya que tenemos esbozado la forma de los escalones, vamos a ver sus distintos componentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la altura, una altura libre que viene desde el escalón hasta el techo. Entonces lo podríamos marcar así en un perfil para que se entienda mejor. Entonces tenemos algo como esto y tenemos esa altura libre, ¿vale? Que llamamos, ¿no? Vale. O sea que es la distancia vertical siempre desde el vuelo del escalón, ¿no?, hasta la parte superior, pues donde pasa a lo mejor otro tramo de escaleras por encima o una especie de techo, falso techo, tabique, bueno, tabique no, ya que es un plano en pendiente. Entonces, bueno, tendríamos entonces esa longitud que nos define realmente lo que es la altura libre de la escalera, ¿no? O sea, la altura que es desde un escalón hasta la zona del techo, ¿no? Bueno, luego tenemos lo que se llama un tramo, que será, pues por ejemplo, esto será un tramo, ¿no?, y corresponderá a todo este fragmento, ¿no?, hasta llegar aquí. O sea que corresponde, el tramo realmente es un espacio que comprende una serie continua de escalones entre un nivel y el siguiente. Entonces tenemos aquí el primer nivel, el segundo nivel, ¿no? Entonces tenemos ahí un tramo, aquí otro tramo, ¿no? Lógicamente esto también tendrá aquí la misma altura y esto será en paralelo, ¿no? Pero aquí se van perdiendo las paralelas, ¿no? O sea que esta altura será igual que esta, ¿no?, ya que tiene aquí los mismos escalones más el descansillo, aquí lo mismo, los 4 más el descansillo, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que es el tramo, un espacio que comprende un conjunto, una serie continua de escalones entre un nivel y el siguiente nivel, ¿no? Entonces tenemos ya el tramo. Vamos a ir poniéndole los nombres. Esto era la altura libre. Bueno, luego tenemos otra altura que siempre es distancia en vertical entre un tramo y otro, ¿no? O sea, es lo que llamamos la altura, es esto realmente. Es la altura entre un tramo y el siguiente, ¿no? Diferenciado de altura libre, imaginamos las escaleras que pasan por la parte superior. Entonces, bueno, tenemos esta altura libre y luego la del piso superior. Bueno, pues tenemos luego la altura, que es la distancia en vertical de todo lo que corresponde a un tramo de escalera, ¿no? Realmente el tramo debe llegar hasta el arranque, que es este. O sea que si somos precisos, este ya sería otro tramo que es un módulo igual que este. Entonces realmente va a ser hasta aquí. Tenemos la costumbre de bajar hasta abajo, pero no. O sea, realmente va a ser este trozo, ¿no? Entonces la altura va a corresponder desde este punto hasta este, ¿no? Ya que si nos fijamos, este trozo es exactamente igual que este, ¿no? Eso quiere decir que la altura corresponde a un tramo y por tanto el tramo termina aquí. Bueno, pues tenemos ya dos alturas, la altura libre y la altura que corresponde a un tramo, ¿no? Luego tenemos, habíamos dicho que esto era el arranque, ¿de
ponemos aquí, arranque. Y arranque es exactamente donde se inicia la escalera en un inicio ascendente. Entonces tenemos este arranque para este tramo y este otro arranque para este otro tramo, ¿vale? Bueno, tenemos ahí ya, marco aquí la posición para decir que el arranque es donde empieza. Entonces aquí marcaría esto para decir que aquí empieza la escalera y este es el arranque correspondiente a esta escalera, ¿vale? Bueno, luego tenemos, por ejemplo, también lo que es el paso, ¿no? El paso es la distancia en horizontal, o sea que esto será el paso que siempre se mide pues en lo que es la huella, ¿no? O sea, es la distancia entre un primer escalón y el último de un mismo tramo, ¿no? O sea que en realidad el paso es esta distancia que viene también definida por esto, por esta longitud, ¿no? Ya que esta distancia es igual que esta. Lo digo, pero a veces en los libros o lo ponen aquí o lo ponen aquí, ¿no? O sea que realmente el paso es siempre la distancia en horizontal, ¿no? Y decimos que es esta o es esta o es esta, ¿no? Es una distancia horizontal siempre entre dos escalones, ¿no? Si nos fijamos entre este escalón y este, pues hay esta longitud de aquí a aquí, ¿no? Bueno, pues ese sería el paso de los escalones, ¿no? Luego tenemos la pendiente, ya sabemos, es un concepto matemático, ¿no? Y es la línea esta inclinada que, si nos fijamos, la pendiente ya sabemos que viene definida, lo hacemos aquí aparte, tenemos un escalón, otro escalón, pero la pendiente viene definido por, cuando tenemos la pendiente de una línea, pues marcamos aquí, por ejemplo, ya que tenemos el escalón, esta longitud, ¿no? La longitud en A y la longitud en B, ¿vale? Aquí el signo no importa, ¿no? Sabemos que cuando es decreciente hacia la derecha es negativo en geometría analítica, pero la pendiente se define como A partido B. Siempre el segmento vertical, el cateto vertical entre el horizontal respecto a la hipotenusa, ¿no? Entonces esto se define aquí, pues la pendiente, la recta tangente, pues tenemos que en realidad nos define ahí la recta tangente. Bueno, estaba pensando en la derivada de aquí, la derivada no tiene nada que ver. Esta es la pendiente del escalón, no, simplemente aquí marcamos esta longitud y esta, ¿no? Y dividimos el fragmento horizontal cateto vertical entre el horizontal, ¿vale? La pendiente será la misma para todos los escalones. Bueno, si no, estaríamos hablando de que los escalones es uno grande, otro pequeño y varía la pendiente. No puede ser. Tienen que ser todos estos puntos alineados y todos estos puntos alineados, por lo tanto, siempre será igual, ¿no? Entonces, en cualquier extremo de los escalones siempre vamos a ver la misma pendiente, ¿no? Normalmente la pendiente está comprendida entre 26 y 36 grados, ¿vale? Y según se ve por ahí, a veces pues los escalones pues tienen a lo mejor unos 16, 17 centímetros aquí en altura en la contrahuella, unos 16, mientras que tienen cerca del doble, 32 centímetros en la huella, ¿no? O sea que los escalones serían 16, 32, 16, etcétera, ¿no? Bueno, pues recordamos siempre la pendiente entre estos dos ángulos. Si pasamos de 36 grados ya empieza a tener mucha pendiente y bueno, sería muy cansado subirlas, ¿no? Y si hacemos lo contrario, si ponemos una pendiente menor, pues bueno, desperdiciamos también mucho espacio, ¿no? Para subir poca altura, ¿no? Entonces, bueno, hay una pendiente que se llama crítica, ¿no? O sea, tenemos la pendiente y luego hay la crítica, que corresponde a la línea inclinada máxima por encima de la cual la escalera ya sería totalmente insegura, ¿no? O incómoda también, ¿no? Bueno, sabemos ya entonces lo que es la pendiente y lo debemos tener en cuenta siempre para hacer todos los escalones, ¿no? Bueno, tenemos el tramo, la pendiente, tenemos la zona de arranque, luego tenemos también el paso. Bueno, luego hay otra cuestión y es la flecha, ¿no? La flecha indica siempre la línea con la que se indica el sentido ascendente de la escalera, ¿no? Pues bueno, se indicaría, pues eso sería, en realidad la flecha es para marcar realmente por dónde se asciende, por dónde se desciende, y eso es lo que llamamos la flecha, ¿no? Bueno, pues estos son los elementos geométricos básicos, luego hay otros elementos, por ejemplo los constructivos, ¿no? Y los constructivos pues ya son de otro tipo. Hasta ahora tenemos elementos que son de geometría, ¿no? Podríamos pararnos, por ejemplo, en detalles, pues por ejemplo de los escalones. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasaría esto visto de cerca, ¿no? Una ampliación, aquí tenemos la huella,
Tenemos aquí un saliente para la huella que puede ser circular o rectangular. Luego tenemos el entrante del escalón. Luego tenemos aquí normalmente un saliente en la base. Y ahora tendríamos el siguiente escalón, ¿no? O sea, normalmente esta es la forma del escalón. Aquí volvemos a tener este detalle. Y otra vez otro escalón, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto sería un boceto de la forma de las escaleras, ¿no? Entonces tenemos que esta es la huella, la parte superior donde se apoya el pie, mientras que esta es la contrahuella, ¿vale? Esta es la huella y vamos a darle aquí el oscuro para que se perciba un poco en 3D. Aquí esto más oscuro. Bueno, pues tenemos la contrahuella que ahí aparece un tono más oscuro, ¿no? Y la huella, como vemos, la huella es el tramo en horizontal donde vamos apoyando los pies para subir los escalones, ¿no? Vale. Bueno, normalmente la huella viene teniendo una medida entre 35 y 37 centímetros, ¿no? Esa es la longitud que suele tener. Y la proporción entre huella y contrahuella se determina mediante esta fórmula, ¿no? H más 2CH igual a 61 más 63 centímetros. Pero bueno, no es un dato importante sabiendo que esto viene midiendo unos 36 centímetros y que luego la contrahuella suele tener entre 15 y 20. O sea que en realidad consideraremos incluso la altura total desde aquí hasta aquí, ¿no? O sea, esta altura que viene desde aquí hasta aquí. Y esto sería lo que correspondería a la contrahuella, todo esto. O sea que incorpora también este pequeño tramo, este saliente que no lo tienen todos los escalones, que se llama zanquín, ¿no? Bueno, pues es otro fragmento. A veces esto es de otro material, de madera, pero bueno, eso ya depende del diseño de la escalera, ¿no? Entonces realmente tenemos la huella, la contrahuella, el zanquín, que es esta especie de zócalo, ¿no? O sea, es un rodapié del escalón, ¿no? Y luego tenemos también, decíamos que la contrahuella tenía una longitud entre 15 y 20, poníamos antes los ejemplos de 16 y 32, bueno, pues tenemos entre 15 y 20 centímetros, ¿no? Ya depende de la altura que queramos salvar para hacer una contrahuella más grande o más pequeña, ¿no? Y luego esto es lo que llamaríamos este fragmento el escalón, ¿no? O sea, es cada travesaño rectangular para poner el pie y poder ascender o descender, ¿no? Eso todo el mundo ya lo conoce, ¿no? Si, por ejemplo, si es el primer escalón, bueno, pues el escalón sería este escalón, decimos que es el escalón de arranque, ¿vale? O sea que es para empezar a andar, ¿no? Para empezar a subir, ¿no? Bueno, si tiene curvatura, pues se llama cintrado o de vuelta. Puede tener forma trapezoidal, colocado en una curva, acoplado a una esquina, en fin, eso ya depende de la forma que tenga, ¿no? Pero bueno, esto sería lo que se llama el escalón de arranque para empezar a subir las escaleras, ¿vale? Bueno, por último, tiene también este pequeño tramo saliente, vamos a cortarlo por aquí, aunque lo cortemos por aquí, un escalón muy estrecho, pero bueno, entonces se ve más en 3D, entonces marcamos aquí el grosor del zanquín, entonces vemos que aquí debajo esto tiene un saliente, es más cómodo para poder meter a veces el pie un poco, ¿no? Pues a veces, lógicamente, las escaleras que tienen tramos así con huecos, pues podemos incorporarlo más, tipo escaleras helicoidales, escaleras de caracol, ¿no? Pero bueno, este hueco es lo que se llama el vuelo del escalón, ¿no? Que es una parte casi siempre redondeada. Lo digo por si tropezamos con ella, pues es más cómodo que sea redondeada para evitar pues un golpe más fuerte, ¿no? Entonces eso es lo que se llama el vuelo y casi siempre tiene forma redondeada y siempre sobresale a lo que es la contrahuella, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo incorporamos dentro de la zona de contrahuella, ¿no? Pero bueno, contrahuella también se le llama esto, ¿no? Desde aquí hasta aquí incluido el zanquín, ¿no? Entonces esto sería lo que se llama pues el vuelo del escalón, ¿no? Bueno, pues también es un tema importante porque lógicamente un escalón no puede tener mucho vuelo, ya que al
apoyar en él. Si es de madera se puede romper si no tiene mucho grosor, ¿no? Entonces ese tipo de cosas de diseño, ¿no? O también la forma que tenga, o también la forma que tenga, por ejemplo, el zanquín, ¿no? Bueno, pues eso sería lo principal respecto al escalón, ¿no? Tenemos otro tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, elementos ya que llamamos constructivos. Estos también se consideran ya elementos ya constructivos, ¿no? Estos más bien geométricos, ¿no? Y sería, por ejemplo, pues en las escaleras pues tenemos pues una barandilla, ¿no? Si coge altura, si fueran 2 escalones no, pero el momento en que ya una escalera va a coger altura, pues tiene su barandilla, ¿no? Entonces habría que hacer en paralelo por aquí hasta llegar aquí a la altura, hacer aquí otra vez en paralelo y cubrir ese espacio ahí, ¿no? Entonces tenemos ya aquí esta barandilla y ahora viene esta por aquí, esta medida igual, ¿no? Lo normal es que aquí también tengamos otra, entonces viene por aquí a la misma altura, hacemos una paralela a esta y unimos, y esto tendrá la misma pendiente, por supuesto, que los escalones, y unimos estos puntos, ¿no? Entonces tenemos ya la barandilla aquí. Y ahora, esta longitud que ponemos a partir del descansillo es la misma que a partir del escalón, y luego aquí pues tendremos que coger otra vez la misma, ¿no? Con lo cual esa misma longitud la pondremos aquí y también en paralelo a los escalones, ¿no? Obteniendo aquí esta otra barandilla hasta aquí y por ejemplo hasta aquí y aquí en paralelo a esto, ¿no? Bueno, pues esta sería la barandilla, aquí baja en vertical y ahora viene por aquí, y aquí podría llevar un adorno para el arranque de esa barandilla, que realmente es siempre una barra lateral de protección para no caernos, ¿no? Y también sirve para agarrarse, para apoyarse también, y por supuesto para dar seguridad a una escalera, pero una escalera sin barandilla pues es muy insegura, ¿no? Entonces, bueno, normalmente los escalones tienen aquí este tipo de pequeñas columnas, ¿no? Hay una columna que suele tener mayor tamaño, puede ser por ejemplo aquí, vamos a ponerla aquí, y esta columna tiene un nombre que se llama pilarote. O sea, en realidad es una más gruesa que las demás, normalmente también están abajo, ¿no? Aquí puede tenerla o no, puede tenerla aquí abajo con la forma que tenga. Suelen ser formas de revolución, recordamos, formas de revolución son aquellas que se engendran por una línea curva que gira en torno a un eje, entonces provoca esa forma de revolución, ¿no? Y para eso hace falta un torno para construir estos elementos como los pilarotes de las barandillas, ¿no? Entonces, decíamos que aquí a partir de cada escalón pues saldrían todos estos detalles, ¿no? Lo mismo por aquí. Y aquí a medidas iguales pues marcaríamos también esas líneas, ¿no? Lo mismo todo por aquí, para cada uno de los escalones con longitudes todas iguales, ya que la pendiente era la misma para la barandilla que para los escalones, ¿no? Bueno, pues decíamos, ese primer tramo que correspondería a esto, pues sería en realidad lo que se llama el pilarote, ¿no? Que es ese balaustre de arranque, ¿no? De la barandilla, y suele ser siempre más grande que el resto, ¿no? Entonces estos suelen ser más finos, y para mayor fortaleza de estos elementos pueden llevar otro pequeño detalle que puede ser dibujado o no aquí, para un mejor sostén de todos los detalles de la barandilla, ¿no? Manteniendo siempre la misma longitud para este tramo, ¿no? O sea que si esto está, por ejemplo, a 2/3 de este segmento, pues aquí también lo estará, con lo cual le da más seguridad y mejor agarre a todos los elementos de la barandilla, ¿no? Bueno, pues ese sería el pilarote. Decíamos que el balaustre de arranque. Luego tenemos la zanca, que es este tramo que tenemos aquí, ¿no? O sea, una vez que tenemos esto, luego tenemos la zanca, y es pues esta barra que está inclinada y que es lateral, ¿no? Y en ella se apoyan y fijan todos los peldaños, ¿no? A no ser que se apoyen en los muros de la caja, lo que sea, ¿no? Pero normalmente a veces pues hay ese tramo, y a partir de este tramo
se empiezan a encajar todos los peldaños, por ejemplo, en estructuras de escaleras de madera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso sería lo que llamamos vamos a ponerle los nombres, esto era el pilarote, el pilar de arranque de la barandilla, mientras que esto decíamos que era la zanca. O sea que la zanca es siempre esta tabla inclinada lateral que en realidad suele ser estructura donde se apoyan los peldaños, ¿no? Ya sabemos que los peldaños pues, son todos estos trozos que tienen huella, contrahuella, etcétera, ¿vale? Bueno, luego tenemos la caja. En la caja, si la fijamos aquí, esta medida, ahora a partir de aquí tenemos esta longitud, entonces ya podríamos traer en paralelo por aquí. Y esta es la caja que corresponde a este tramo, ¿no? Porque en realidad la caja es el hueco vertical, ¿no? El hueco vertical por donde realmente asciende la escalera. Entonces debajo de esta estructura de zanca tenemos aquí vamos a poner aquí una especie de... Y aquí al final, donde termina este tramo, aquí haya un muro, ¿no? Y entonces coincide aquí con esto, con esta esquina, ¿no? Entonces tenemos ahí ese muro o tabique, sube por ahí en vertical y ahora viene por aquí, ¿no? Bueno, pues este hueco que tenemos aquí, todo este hueco, ahí tenemos el hueco, pues es lo que llamamos la caja, ¿no? O sea, es el hueco vertical que queda bajo el tramo de la escalera, ¿no? Lógicamente este espacio pues hay que estudiarlo porque involucra distintos diseños para hacer este espacio, por ejemplo, aprovechable, ¿no? A veces es cerrado porque forma parte de otra habitación o compartimento, a veces pues tiene un compartimento, otras veces tiene un muro, o puede ser abierto con huecos, o puede tener algún tipo de sostén, la escalera por debajo, algún tipo de viga, pero bueno, eso ya depende del diseño, ¿no? Luego tenemos la barandilla, que debe ser agradable al tacto y debe ser suave, con formas redondeadas, ¿no? Entonces llega, por ejemplo, hasta aquí, se enlaza, por ejemplo. La sección suele tener una forma, pues por ejemplo, puede ser de un fragmento de semielipse más una especie de forma rectangular. Entonces esta sería la sección de la barandilla, que irá enlazada luego con los balaustres, ¿no? Entonces, bueno, esa sería pues la barandilla, que realmente es una barra lateral, toda con igual inclinación o pendiente, que nos va a conducir hasta el piso superior, ¿no? Para apoyarnos en ella mientras subimos las escaleras, ¿no? O sea que la barandilla se le llama toda la barra lateral, ¿no? Luego tenemos que es vamos a ponerlo aquí, barandilla. Mientras que esto que tenemos aquí, estos pequeños elementos, ¿no? Esto se le llama balaustre, ¿no? Que son esas tiras que sostienen lo que es la barandilla, ¿no? Balaustre, ¿no? Bueno, pues serían estos fragmentos en vertical que pueden estar fuera de lo que es la zanca, hacia afuera, o bien pueden estar justo aquí en la esquina con algún tipo de elemento que la sostiene, ¿no? Apoyadas en las huellas, descansillos, etcétera. Esto sería el descansillo, de donde termina el primer tramo, esa zona para descansar, ¿no? El descansillo de la escalera, ¿no? Bueno, luego tenemos, si subimos por aquí, tenemos la cabecera, ¿no? O sea que es el primer descansillo, ¿no? Entonces, cuando tenemos al final de la escalera, pues nos encontramos aquí con este tramo que se llama cabecera, ¿vale? Bueno, no es muy utilizado, pero siempre se habla de la cabecera, pues terminamos un tramo, descansamos, luego tenemos la siguiente cabecera, que sería esta. En este caso, pues tenemos dos, ¿no? Bueno, tenemos la barandilla, el balaustre, el pilarote, la cabecera, la zanca, la caja, y estos serían prácticamente todos los elementos todos así, los que más se suelen utilizar. Luego dentro de esto pues ya hay muchos más detalles, ¿no? Pero con esto ya quedaría todo perfectamente definido mediante nombres, ¿no?
Para hacer este tipo de bocetos en axonometría es mucho más sencillo porque estamos haciendo los bocetos con paralelas, con lo cual pues tenemos todas las medidas, aquí son todas iguales. Lógicamente, si lo hubiéramos hecho esto en perspectiva cónica, pues iba a tener un problema, porque todas las líneas concurrirían en un punto y tendríamos que hacer las escaleras pues de esta manera, ¿no? Y las que van por aquí también irían hacia un mismo punto, con lo cual los tramos de escalera se complicarían bastante, porque todos irían siempre a una fuga por un lado y a otra fuga por el otro, ¿no? Entonces, bueno, para hacer bocetos siempre conviene no trabajar en perspectiva cónica, sino trabajar en axonometrías, que puede ser caballero militar. La ventaja de la perspectiva militar es que nos muestra las figuras en verdadera forma en planta, con lo cual podría dibujar, si tengo por aquí la regla, a ver, podría rápidamente dibujar una escalera pues con tramos, por ejemplo esta escalera, aunque tiene tramos muy pequeños, pues aquí tenemos un tramo, aquí tenemos otro en paralelo. Entonces esto ya sería una escalera manteniendo que esta dirección, ahora vuelvo a colocarla aquí con la misma longitud y automáticamente ya voy teniendo la perspectiva militar de esa escalera, ¿no? Como vemos, es muy rápido trabajar en perspectiva militar y vemos que esto está en verdadera forma, o sea que si el escalón tiene 90 grados lo vemos desde arriba, ¿no? Pero bueno, en axonometría digamos que es más realista, porque esto nos hace una vista muy desde arriba, entonces esta es una vista más lateral y nos da bastante buena información de lo que sería el caso de